La mayoría de las personas creen que ser mansos y humildes significa ser débil, callado o pasivo o dejarse pisotear. Nos han enseñado que la mansedumbre es el consuelo de los que no tienen fuerza y la humildad es la excusa de los que no saben defenderse. Pero si esa definición fuera correcta, entonces Jesús sería lo contrario de lo que realmente fue. Y sin embargo, Él dijo algo que debería incomodarnos profundamente. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La pregunta no es si Jesús era manso. La pregunta es por qué nuestra idea de mansedumbre no se parece en nada a Él. Porque Jesús no fue pasivo, no fue tímido, no fue silencioso ante la injusticia y definitivamente no fue débil. Hoy vamos a desmontar una de las palabras más mal entendidas del cristianismo. Y si este tema ya empieza a incomodarte, quédate, porque este canal no existe para repetir frases bonitas, existe para leer la Biblia con precisión. Si quieres aprender a pensar el texto bíblico y no solo escucharlo, este es el lugar. Para empezar, necesitamos hacer algo incómodo pero necesario. Tenemos que desaprender. Cuando lees la palabra manso en español, tu mente imagina a alguien sin carácter, alguien que evita el conflicto y nunca confronta. Pero esa imagen no nace del texto bíblico, nace de una traducción incompleta y de siglos de malas aplicaciones. En Mateo capítulo 11, Jesús dice: «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». La palabra que se traduce como manso en el griego original es praus, y aquí ocurre el primer quiebre mental. Praus no significa débil, no significa sumiso, no significa pasivo. En el mundo griego, praus se usaba para describir a un caballo salvaje que había sido entrenado. El caballo no perdía su fuerza, no perdía su potencia, aprendía a controlarla. La mansedumbre bíblica no es ausencia de poder, es poder bajo control. Un caballo praus podía destruir un campo entero, pero elegía obedecer la rienda. Y ahora entiende esto con claridad. Jesús no está diciendo, sean débiles como yo. Está diciendo, aprendan a dominar su fuerza como yo. Aquí es donde todo cambia, porque si Jesús es el modelo de mansedumbre, entonces la mansedumbre incluye confrontar cuando es necesario, hablar con autoridad, poner límites claros y actuar con firmeza. Jesús volcó mesas en el templo. Jesús confrontó públicamente a los líderes religiosos. Jesús llamó hipócritas a quienes oprimían al pueblo. Eso no es debilidad, eso es poder dirigido. La mansedumbre bíblica no apaga el carácter, lo canaliza. Y aquí vale la pena detenernos un momento. Piensa con honestidad, ¿en qué área de tu vida confundes mansedumbre con miedo? No para juzgarte, sino para entenderte. Si este punto te está confrontando, escríbelo. Ponerlo en palabras ayuda a fijar lo que estás aprendiendo y abre conversaciones que muchos evitan tener. Ahora vayamos a la segunda palabra que Jesús usa, humilde. En griego, la palabra es tapeinos, y aquí ocurre otro error común. Humildad no significa pensar que no vales nada. Eso no es humildad, eso es una distorsión de identidad. Tapeinos significa bajar al nivel correcto, no exaltarte por encima de lo que eres, ni rebajarte por debajo de lo que Dios dice que eres. La humildad bíblica es ver la realidad con precisión. Jesús sabía quién era, sabía que tenía autoridad, sabía que venía del Padre, y aún así, lavó pies. Eso no fue inseguridad, fue seguridad total. Solo alguien que sabe exactamente quién es puede servir sin miedo a perder su valor. Aquí aparece una verdad poderosa. La Biblia nunca presenta la humildad como lo opuesto a la autoridad, la presenta como el filtro correcto de la autoridad. Por eso, cuando Jesús une estas dos palabras, manso y humilde, no está describiendo una personalidad blanda, está describiendo una mente gobernada. La mansedumbre controla el poder, la humildad controla el ego, y cuando juntas esas dos cosas, obtienes una fuerza que no destruye, sino que edifica.
Ahora entiende por qué Jesús conecta estas dos palabras con el descanso del alma. Porque en el mismo pasaje dice, «Y hallaréis descanso para vuestras almas». Esto no es casualidad. La falta de mansedumbre produce explosiones. La falta de humildad produce competencia constante. Ambas desgastan. Cuando no controlas tu fuerza, vives reaccionando. Cuando no tienes humildad, vives comparándote. Jesús propone una alternativa radical. Una vida donde el poder no te controla y el ego no te esclaviza. Eso es descanso. Llevemos esto a la vida real. Muchos confunden mansedumbre con silencio, pero la Biblia nunca llama manso al que calla por miedo. El manso bíblico puede hablar fuerte, pero elige no herir. Puede confrontar, pero sin destruir. La diferencia no está en el volumen de la voz, sino en la intención del corazón. Mira a Moisés. La Biblia lo describe como el hombre más manso de la tierra, y sin embargo enfrentó al faraón, confrontó al pueblo e intercedió con autoridad. ¿Por qué la Biblia lo llama manso? Porque no actuaba desde el ego, sino desde la obediencia. No defendía su imagen, defendía la misión. Eso es mansedumbre. Aquí aparece una pregunta incómoda que no puedes evitar. ¿Callas porque eres manso o porque tienes miedo? ¿Sirves porque eres humilde o porque no sabes decir no? La mansedumbre bíblica no es una excusa para la pasividad, es una disciplina interior. Y observa algo clave. Jesús dice, «Aprended de mí». La mansedumbre y la humildad no son rasgos automáticos, se aprenden, se entrenan, como el caballo praus. Eso implica proceso, corrección y conciencia. Muchos quieren los resultados del carácter de Jesús sin pasar por la formación del carácter de Jesús. Quieren paz sin dominio propio, humildad sin identidad, mansedumbre sin fuerza. Pero la Biblia nunca separa estas cosas. Ser manso, según la Escritura, es tener fuerza sin usarla para aplastar, tener voz sin usarla para humillar, tener autoridad sin usarla para dominar. Ser humilde es conocer tu valor sin inflarlo, reconocer tus límites sin negarte y vivir desde la verdad, no desde la imagen. Si reduces la mansedumbre a debilidad, terminas admirando a un Jesús que nunca existió. Y si reduces la humildad a baja autoestima, terminas formando creyentes rotos, no maduros. Jesús no vino a crear personas apagadas, vino a formar personas gobernadas internamente. La próxima vez que leas «Bienaventurados los mansos», no pienses en los silenciosos, piensa en los fuertes que decidieron obedecer. Y si este episodio te ayudó a entender la Biblia con más claridad, este canal está diseñado exactamente para eso. Aquí no simplificamos la Biblia para hacerla cómoda, la explicamos para hacerla comprensible. Suscríbete si quieres seguir explorando el texto bíblico con profundidad real, sin filtros y sin distorsiones. Y si quieres, deja en los comentarios qué palabra bíblica te gustaría que analicemos después. Porque cuando empezamos a leer la Biblia con precisión, descubrimos que muchas palabras no fueron suavizadas por Dios, sino por nosotros. La Biblia no fue escrita para domesticar tu carácter, fue escrita para gobernarlo. Y entender eso lo cambia todo.